Ayer, claro, parece, no sé hace cuánto, se cumplieron 7 meses de gobierno. De esos 7 meses, 4 y medio en pandemia, cuarentena. Vaya si es un dato que me parece hay que tener en cuenta, no a la hora de hacer un balance, porque es una palabra un poco grande para un periodo tan corto, pero sí para regentear, digamos, algunos aspectos de eso que se llama la realidad. Es una semana esta en la que todo parece extremizarse. ¿Por qué? Bueno, por los, no vamos a decir 4 gatos locos, pero sí unos miles, pocos, habiendo salido a la calle para banderear contra el régimen, lo cual fue considerado como un episodio masivo. Fue el gran tema mediático. Es el gran tema. Para variar, debe preguntarse cuál es el alcance construido y cuál el real de ese espectáculo. Durante una entrevista en televisión el mismo jueves a la noche, entrevista rapidita como prácticamente todas, en tanto la tele requiere show y altisonancia constantes, Alejandro Grimson, el antropólogo Alejandro Grimson, dejó una mirada interesante, no sé si novedosa, pero en todo caso reforzada, provocativa, en el buen sentido, sobre el porqué de esta violencia renovada que expresaron los manifestantes en esa marcha del jueves por el contagio masivo. Grimson dijo, no es textual, es literal, que esos marchantes representan en rigor una honda frustración de los sectores más recalcitrantes de la sociedad, más antidemocráticos, se diría. No pueden tolerar que, con todas las dudas que hay, con todos los interrogantes, con todas las críticas, no pueden tolerar que el sentimiento mayoritario acompañe a esos grandes rasgos las líneas, llamémoslas rectoras, principales, del gobierno elegido y asumido, repito, hace apenas 7 meses. Para aburrir. La gente está angustiada, no ve la salida, conoce que el escape es y será dramático cualquiera fuese, que el tendal de fábricas y comercios cerrados ya es inédito, que los desprotegidos se incrementarán, que la malla del Estado resulta imprescindible pero no suficiente. La gente, sin embargo, admite ser representada por quienes, si hubiere condiciones objetivas, estarían golpeando puertas de cuarteles. El relato de la minoría intensa que se agrupa en los medios de comunicación opositores habló
también reiteramos, de una masividad protestataria. Ni a ellos, a no dudarlo, puede ocurrírseles registrar ese dato, la masividad, en función de una caravana porteña de automóviles entre la avenida Belgrano y el Obelisco, de decenas o, con toda la furia, centenares de callejeadores en unas ciudades del interior, de unos embanderados con celeste y blanco que entrecruzan reclamos contra el nuevo orden mundial, cacerolas de country contra la yegua que deja libre a Lázaro Báez y llamados a resistir contra la infectadura. ¿Qué pasaría si pudiera y quisiera exteriorizarse en las calles la parte del pueblo dispuesta a defender al gobierno con tantos interrogantes como convicciones centrales? También reiteremos. Con seguridad sería una manifestación quizá muchísimo más grande que la que les bastó a los medios del relato Contrera para significar masividad propia. Pero también igualmente no sería la película, sino una imagen tan significativa como parcial. A esta altura de las coberturas mediáticas y multiplicadas de cualquier cosa, todo hecho parece representativo de algo, sobre todo del humor que más le conviene a cada quien. Uno cree, lo subrayo, es a juicio meramente propio, cree que la mayoría, por ahora silenciosa, sí está esperando el dibujo, aunque sea apenas eso, el dibujo de un horizonte extra, prioritario, que no radique con exclusividad en la administración del durante la pandemia. ¿Con qué, a favor de quiénes y contra quiénes nos vamos a arreglar? ¿Con cuáles cuadros políticos se instrumentarán las esperables decisiones de favorecer a la mayoría? Por ahora, banca el Estado. Suponiendo que se llegue al acuerdo con los bonistas para disminuir y patear vencimientos de la deuda, suponiendo que se acuerda con el Fondo Monetario el muerto descomunal que dejó Macri, porque no son solo los bonistas, ¿O alguien cree realmente que el fondo es ahora un amigazo sensible? Suponiendo esa hipótesis, ¿de dónde se saca que no sea del costo de las grandes corporaciones la plata que hace falta para empezar a recuperarse? ¿Y con cuál liderazgo político se hace eso? Siempre es recurrente, lo difícil es acertar con las respuestas antes que con las preguntas. Si el gobierno sabe trazar una motivación munido de unos tips convincentes acerca de para dónde vamos, uno cree que podría relativamente despreocuparse de las militancias que sublevan a un lado de la grieta, de la estúpidamente llamada grieta. Y ese rumbo desde ya debería prescindir de no enojar a nadie. Hablamos de esto el sábado pasado. Contestar golpe por golpe sirve para no dormirse de cara a las furias básicas. Pero hay un tercer lado que define humores, elecciones y finalmente poder, que lo constituye, de esto hablamos el sábado pasado, no solo el sábado pasado, que lo constituye la gran mayoría no politizada. Entendámonos, debe haber un núcleo duro que no deje pasar las provocaciones del gorilismo y la tilinguería, sí.
Es obvio y admisible que el gorilaje y el odio de clase tirará con todo lo que tiene y crecientemente porque no soporta siquiera un empate. Sí. Más luego, se construye poder desde un gobierno armado con más de unión que de unidad a través de ser más creativo o contundentes en las respuestas a las provocaciones. No. Para volver a usar la palabra, como hipótesis, solo la creación de una agenda superadora será capaz de sobreponerse a esto que parece un callejón sin salida. ¿Dónde está el vector? ¿Qué es? ¿El impuesto a las grandes fortunas? ¿Es animarse contra los oligopolios que forman los precios? Y si así fuese, ¿se lo haría con cuáles fuerzas de un Estado con capacidad de control destruida? ¿Es que el campo tribute lo que debería porque para eso levanta en palas su pampa con mentalidad de gringa que salió a defender a los estafadores de Vicentín? ¿Es volver a apostar a una burguesía nacional que nunca existió? ¿Es aguantar hasta que se cambie la matriz productiva de un país con cabeza de sostenerse en una economía primaria, colonizada? Vaya a saberse. Pero por lo pronto estaría claro que prenderse a retrucar permanentemente contra los odiadores de toda la vida es un elemento necesario que no alcanza. Postdata 1, nuestra solidaridad con los colegas agredidos el jueves. Postdata 2. Alrededor de 2.000 periodistas, trabajadores de prensa, analistas, actores, académicos del mundo comunicacional, colegas ocupados y desocupados de medios públicos y privados, comunitarios y autogestivos, de todo el país, firmamos la solicitada en que se convoca a recordar nuestra igualdad ante la ley y lo elemental de que no vale todo en el ejercicio de esta actividad. Es obvio que lo hicimos en respuesta a la publicación de un escrito en el que otros protagonistas mediáticos, también numerosos, dan por sentada la existencia de presiones y de una campaña de difamación perversa contra la libertad periodística. Hablaron de ataques e intimidación evidentes sobre reporteros críticos del gobierno, consignaron abusos del poder político. La solicitada, nuestra solicitada, es cristalina respecto de que no todos, ni muchísimo menos, pensamos lo mismo que ellos. Sin embargo, a título personal, necesito el agregado de un profundo reconocimiento a tantos colegas entre los que, como señala el texto, hay diferencias ideológicas o de posicionamiento político. De hecho, para muy feliz sorpresa de muchos, hay firmas de quienes no habitúan participar en este tipo de declaraciones y de quienes trabajan en medios situados enfrente de la posición expresada. Pero nos pusimos de acuerdo en aquello de que no vale todo y en que algunos no deben hablar por todos, sino y solamente por ellos, sin dar por el pito más de su valor, porque debiéramos asumir las demasiadas cosas infinitamente más importantes que una contienda entre comunicadores. Celebro este acuerdo al que llegamos tantos para decir fuerte que quienes desean manifestar la existencia de una dictadura o poco menos deben hacerlo a su solo nombre.